rogamos y suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, como ya hemos visto anteriormente, muchas de las crisis matrimoniales y quizá una de las crisis más severas que se dan en los matrimonios se deben a los celos. Y como vimos anteriormente, como vimos la semana pasada, nuestra reacción ante tal sentimiento nos puede llevar a decir o incluso a hacer cosas de las cuales posteriormente nosotros nos vamos a arrepentir. La palabra de nuestro Dios en Proverbios 6:34 nos dice que los celos son el furor del hombre. Hermano, los celos encienden al hombre, pero pues obviamente también a la mujer, ¿verdad? Y uno de los resultados más tristes es que cuando damos entrada a los celos, cultivamos desconfianza en nuestra relación matrimonial. Y esto, mire, tarde o temprano va a destruir la paz. Va, hermanos, a destruir la armonía. Incluso, ¿verdad? Va a afectar la intimidad conyugal. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos esforzarnos en vivir de tal modo que ambos cónyuges, mire, anhelemos, estemos deseosos del momento de estar juntos, del momento de regresar a casa, ¿verdad? Ya sea que uno u otro trabaje o si los dos trabajan, no sé, pero hermano, que sintamos ese deseo de volver a casa, no esa carga, no ese temor, no el recelo de volver a casa y ya traer en nuestra mente antes de llegar, híjole, a ver ahora de qué me acusa, a ver ahora qué me reclama o qué me cuestiona o yo no sé ahora qué se le metió en la cabeza. Y a veces, hermanos, un cónyuge u otro regresa con temor. Mire, cuando hay celos hay reclamos, hay contiendas, hay, hermanos, tantas cosas que dividen el matrimonio. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario en vivir una vida matrimonial espiritualmente fuerte y que los frutos de esa vida espiritual, hermanos, muestren que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Un poquito después de lo que acabamos de leer en Gálatas 5 del 19 al 20, del 22 al 23, dice la palabra del Señor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, eso es lo que debe mostrar, eso es lo que debe evidenciar un matrimonio que vive, hermanos, en el Espíritu. ¿Sabe? No podemos vivir bajo la sombra del miedo. No podemos vivir bajo la incertidumbre que traen los celos entre cónyuges. Ahora, mis queridos hermanos, de nosotros depende mucho trabajar por darle seguridad a nuestra pareja si él o ella ha mostrado síntomas de celos. Tenga en cuenta que muchas veces nosotros mismos somos los que provocamos esos celos. Somos los que con alguna palabra, con alguna mirada, quizá con alguna actitud que nosotros tuvimos, estamos provocando esos celos reactivos, ¿verdad? Que provocan que nuestro cónyuge reaccione, pues a veces, hermanos, tristemente con enojo, a veces con ira. Yo creo que nosotros debemos de analizar la fuente de esas reacciones, la fuente, hermanos, de esos celos. Y mire, debemos de buscar soluciones, sin olvidar, déjeme decirle, tener mucha paciencia y amor. Yo lo invito a que hagamos una introspección, ¿verdad? Que nos analicemos un poco a nosotros mismos y que hagamos a un lado todo lo que puede traer, hermanos, todo lo que puede traer que nuestro cónyuge haya tenido una conducta de celos, o quizá, hermanos, que haya sospechado de algo
en contra de nosotros con o sin fundamento. Recuerde que la semana pasada vimos que muchas veces los celos solamente están aquí en la mente. Pero mire, hermano, la verdad es que el diablo anda como león rugiente y él quiere atacarnos y él siempre va a buscar el modo o la forma de ponerle celos a nuestro cónyuge. Yo creo que en nosotros está cambiar ciertas actitudes que a nuestra pareja no le gustan. Quizá muchas veces el orgullo, quizá muchas veces el amor propio según nosotros, ¿verdad? Quizá muchas veces la soberbia no nos deja, porque si nosotros no estamos haciendo nada incorrecto y se nos está acusando de algo, lo primero que hacemos es reclamar y decir, yo no debo de cambiar porque yo estoy bien y no estoy haciendo nada. Pero le digo algo, ¿sabe qué? Hágalo por amor al Señor. Si tiene que cambiar alguna actitud, hágalo por amor a su cónyuge. Hágalo como testimonio de que somos hijos de Dios y evitemos todo aquello que causa divisiones. Mis queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de vivir en constante contienda, en constante pelea, en constante ira por dar entrada a los celos. Aprendamos a ser mansos, aprendamos, hermanos, a ser humildes, aprendamos a caminar juntos en un mismo sentir en el Espíritu. Eso es, hermanos, lo que nos va a ayudar mucho a cambiar nuestra relación matrimonial y a hacer a un lado todos esos celos que muchas veces vienen a nuestra mente. Caminar como pareja, caminar como cónyuges, hermanos, tomados de la bendita palabra de Dios, tomados del Señor, en una vida espiritual fuerte que nos ayude a combatir precisamente contra ese gigante de los celos. En Efesios 4, versículo 3, la palabra de nuestro Dios dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ahí está, hermanos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice la palabra de Dios, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis queridos hermanos, al Señor le agrada que como matrimonios, hermanos, nos soportemos pacientemente. Quizá, hermano, a veces es difícil cuando hay una acusación, cuando hay una agresión verbal, cuando hay algo, hermano, que nos está afectando y que incluso pues, nos puede hasta ofender. Pero hay que ser pacientes, hay que soportarnos, dice el Señor, en amor, en el vínculo, hermanos, en ese vínculo que nos ha dado el Señor de la paz. En 1 Corintios 1, versículo 10, el Señor nos manda a que no haya entre nosotros divisiones, sino que haya unidad. Y esto, mis queridos hermanos, se va a lograr cuando nosotros no damos motivo a celos. Y te vuelvo a repetir, y te lo quisiera repetir 3, 4, 5, 6, 7 veces. Muchas veces yo soy culpable de que mi cónyuge sienta celos. A veces una mirada, hermanos, a donde no debe de ir. A veces, hermano, una actitud. A veces una acción. A veces una plática. Hermano, si yo sé que eso no le gusta a mi cónyuge, que eso lo pone o la pone mal, hermano, pues no debo de seguir haciéndolo. Por lo tanto, hermanos, no des motivos a celos. Ámense, respétense, honrense, como dice la palabra de Dios. Y incluso, hermano, déjeme decirle que dense su espacio cuando sea necesario. Mire, a veces como cónyuges somos bien asfixiantes. No le queremos dejar ni un espacio pequeñito a nuestro cónyuge para que haga sus cosas personales, para que visite a alguien. Somos a veces de veras bien asfixiantes.
Mire, estamos viviendo tiempos en donde las redes sociales influyen mucho en los matrimonios. Tengamos mucho cuidado de dejarnos influenciar por las redes sociales. Eh, Facebook, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, todo ese tipo de cosas, hermanos, se han convertido en una fuente común de conflictos matrimoniales. Eso era algo que antes no se veía. Pero ahorita, hermano, las redes sociales nos bombardean y afectan mucho a la relación matrimonial. Eh, Aquí, hermanos, los celos toman un papel principal, un papel, si me permite, preponderante, protagónico. Ahora, el Internet, hermanos, déjenme decirle algo, es un arma de dos filos. Por un lado, es una maravillosa herramienta para cosas buenas, pero, hermanos, también es usado para lo incorrecto, para cosas malas. Y mire, cuando nuestro cónyuge se da cuenta que nosotros estamos haciendo mal uso de las redes sociales, hermanos, viene el problema. ¿Por qué? Porque hay celos. Y vienen, hermanos, las contiendas. ¿Por qué? Porque hay celos. Y vienen las preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque hay celos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos de ser muy cuidadosos de cómo utilizamos y cómo estamos manejando, hermanos, el Facebook, bueno, todas las redes sociales. ¿Sabe qué? Usted tenga temor de Dios. Usted haga lo correcto y tenga limpia conciencia. Hay muchos conflictos en la pareja que se relacionan con la influencia de las redes sociales. Y yo creo que más adelante vamos a traer específicamente un programa dirigido a cómo afectan las redes sociales, pero también cómo benefician las redes sociales a la relación matrimonial. Ahora, no todo es malo, hermano, no todo es malo. Pero lo que es cierto, déjeme decirle, es que usarlas desmedidamente nos hace perder la interacción con la familia. Nos hace perder la interacción con nuestro cónyuge. Usted no se deje influenciar por las redes sociales. Déjese influenciar por la palabra de Dios. Recuerde que entre más estemos en armonía con la palabra de Dios, más lo estaremos con nuestro cónyuge. Aprendamos, mis queridos hermanos, a vivir en un ambiente de confianza con nuestro cónyuge. La desconfianza nos lleva a tener pensamientos negativos y nos mueve, fíjese bien, a actos incorrectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Renovar nuestra mente, dar entrada a Dios y su palabra. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Que renovemos nuestro entendimiento. Y ese entendimiento, hermanos, solamente se va a renovar. Esa mente, hermanos, solamente se va a renovar cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios todos los días a nuestra vida y nos regimos por ella. Cuando no es así, mire, van a venir muchas cosas que se van a meter a nuestra mente y van a aterrizar en nuestro corazón. Y van a traer problemas, van a traer celos. Mi querido hermano, mi querida hermana, no dé entrada a pensamientos negativos que le pueden mover a celos y desconfianza. Lleve a su mente cosas que sean edificantes para usted y para su cónyuge. No lleve cosas que le hagan daño. Enfoque su mente, como veíamos la semana pasada en Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es correcto, ¿verdad? En todo lo que es virtuoso. Porque la verdad, hermanos, es que de no hacerlos, de no meter cosas positivas en nuestra mente, tarde o temprano,
nuestra mente, hermanos, nos va a llevar a imaginar muchas cosas incorrectas. ¿Sabe por qué vienen muchas veces los celos a nuestra vida? Porque imaginamos infidelidades. Porque imaginamos que nuestro cónyuge anda haciendo algo incorrecto con otra persona. Y allí, hermanos, es donde nosotros ponemos una raíz de celos y si no atacamos esa raíz, hermanos, se hace como una planta grande, como una planta gigante que después no vamos a poder tirar, que no vamos a poder derrumbar. Tengamos mucho cuidado de lo que entra a nuestra mente. La mente, hermanos, es muy frágil cuando no está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces hemos considerado que quizá el arreglo o la vestimenta de nuestro cónyuge es para gustarle a alguien o para quedar bien con alguien? Ahora, quizá le parezca exagerado, hermano, esto que le estoy diciendo, pero mire, yo le digo algo, yo he pasado por celos. Y mire, ni le digo, antes de conocer al Señor, yo era una persona bien celosa, hermanos. Y muchas veces le tuve que decir a mi esposa, no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo te ves, hermanos, porque la verdad se veía muy bien, se veía muy hermosa, pero a mí me entraban celos, hermanos. Me daban celos que alguien la viera, me daban celos que alguien la conociera. Y se lo estoy diciendo yo en lo personal, pero mire cuántos hemos sentido eso. Ves que tu cónyuge se pone una camisa que a lo mejor a veces usa quizá para fiestas o algo, y inmediatamente le empiezas a cuestionar, ¿y esa camisita? ¿Y ahora por qué tan arreglado? ¿Y ahora por qué tan perfumado? E inmediatamente, hermanos, empezamos a desconfiar. Y mire, lo más triste es que empezamos a desconfiar de amigos, empezamos a desconfiar de conocidos, empezamos a desconfiar de compañeros de trabajo, y lo peor y lo más triste es que a veces hasta empezamos a desconfiar de gente de la iglesia. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Muchas veces, hermanos, nuestros pensamientos nos pueden llevar pues a acciones o a reacciones, ¿verdad? Como usted quiera. Pero nos puede llevar a reaccionar como, pues, no sé, como tratar de controlar el teléfono de nuestro cónyuge. De estar al pendiente de las llamadas que entran. ¿Quién era? ¿Quién te llamó? ¿Y por qué te tardaste tanto hablando con él o con ella? Hermano, y la mente empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas. Y controlamos su WhatsApp. No puede haber un sonido, hermanos, de entrada de un WhatsApp, porque luego ahí nos estamos asomando. Porque queremos saber quién fue el que mandó el WhatsApp. Hermano, eso es desconfianza, y la desconfianza, mis queridos hermanos, da entrada a celos. Y cuando hay desconfianza, mire, hay quien ha llegado al grado de espiar el celular de su cónyuge. Ahora, hermanos, quizá si tú no tienes nada que esconder, no te preocupes. Pero eso ya es, hermanos, una invasión a la privacidad de nuestro cónyuge. Mire, incluso hay quien llega, hermanos, pues no sé, a checar cada entrada que el cónyuge tiene a las redes sociales. Y a quién le dio like, y a quién no le dio like, y a quién le dio me gusta, y por qué le diste me gusta, hermanos. Y se arma de veras un verdadero relajo. ¿Quieres enterarte de todo lo que está haciendo tu cónyuge? Y todo empieza por lo que dejamos entrar a nuestra mente. Cuando somos bien celosos, hermanos, cuando los celos llegan a nuestra vida y nos invaden, a veces queremos tener un contacto permanente con nuestra pareja. Y le estamos marcando, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿A qué horas llegas? ¿Cómo va el trabajo? Hermano, pero a veces no es tanto por preocuparnos. A veces es por saber con quién están o qué están haciendo.
O muchas veces queremos ir con él o con ella a todos los lados posibles. Hermanos, debemos de ser moderados. Recuerde que nuestra pareja también necesita tener espacios. Y muchas veces nuestras actitudes demuestran que estamos celosos. ¿Qué tal checarle la ropa a tu cónyuge? No sé, revisarla. A ver a qué huele. A ver si huele a trabajo o a ver si huele a perfume. Y mira, a veces la mente es tan llevada, hermanos, por cosas que no son, que hasta puedes percibir el olor de un perfume en donde no lo hay. Hermanos, tengamos mucho cuidado con los celos. Los celos nos pueden llevar a tener actitudes destructivas en nuestro matrimonio. Por otro lado, hermanos, debemos tener como cónyuges una comunicación permanente. ¿Sabe? Esto es indispensable. Esto es una maravillosa arma en contra de los celos. Nunca dejen espacio a dudas. Nunca, hermanos. Platiquen todas las dudas y las inquietudes que tengan. Porque cuando nosotros no tenemos comunicación con nuestra pareja y no platicamos esas pequeñas dudas, esas pequeñas inquietudes, esos pequeños, hermanos, toquecitos que hay en nuestro corazón, hermanos, damos entrada a celos. Un matrimonio no puede caminar sin un buen plan de comunicación. Dice la palabra de nuestro Dios en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Hermano, y para andar de acuerdo tenemos que comunicarnos, tenemos que platicar, tenemos que estar en contacto continuo. Si las relaciones interpersonales requieren una buena comunicación, ¿cuánto más la relación matrimonial? Recuerda, hermanos, que en todo fracaso matrimonial se encuentran barreras en la comunicación. Si sientes celos, acéptalo y comparte con tu cónyuge lo que sientes. Mi amor, me da mucha pena, no sé, déjame decirte esto, pero tengo celos de esta actitud que estás teniendo, te he visto de una manera diferente, estás llegando tarde, no estás haciendo ciertas cosas que antes hacías, quizás estás distraído. ¿Qué está pasando? Hermanos, necesitan platicar lo que sientan, temores, dudas, inquietudes. Tengan un diálogo, mis queridos hermanos, sinceros. Un diálogo sincero, honesto, abierto. Y hablen, como les decía anteriormente, de todos esos elementos que provocaron los celos. Y aclaren cualquier situación dudosa. Muchas veces todo se soluciona hablándolo, platicándolo. Y así es como se llega a acuerdos. Y así es, hermanos, como se toman decisiones. Planteando las cosas como son, honesta y abiertamente. El problema muchas veces es que como pareja, hermanos, como cónyuges nos quedamos callados. Hay cosas que no me gustan de mi cónyuge. Hay cosas que me están provocando a celos y me quedo callado. Hermano, eso es algo que tarde o temprano va a explotar. Ahora, cuando tu cónyuge se acerque a ti para platicar de este tipo de cosas, escúchalo amorosa y humildemente sobre todas sus dudas. Y si es necesario, da las explicaciones pertinentes. No te molestes. Tampoco te ofendas por sus preguntas.
No seas irónico, ni mucho menos grosero. Hermanos, aprendamos a ser amorosos y humildes. Porque solamente va a ser la única forma en que el Señor va a trabajar y va a actuar, hermanos, en nuestro matrimonio. Algo que yo me gustaría sugerirles, hermanos, es que cuando platiquen sobre este tipo de temas, los empiecen en oración. Empiecen orando al Señor para que dejar que el Espíritu Santo, hermanos, tome control de su plática, que sea el que guíe esa charla que van a tener. Dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él quiere, hermanos, colaborar con nosotros para arreglar todo asunto, todo malentendido que hay en nuestro matrimonio. El problema es que a veces, hermanos, lo dejamos fuera cuando Él nos quiere ayudar. Por eso es muy recomendable, mis queridos hermanos, que en nuestra comunicación siempre esté el Señor ahí en medio de nosotros. La comunicación, hermanos, aumenta la confianza, evita hechos que den lugar a malas interpretaciones. Ahora, aquí cuando yo digo de hechos que dan lugar a malas interpretaciones, estoy hablando, por ejemplo, de hablar con un exnovio o con una exnovia. Hermano, yo creo honestamente que es una falta de respeto entablar una comunicación con una expareja tuya. Ahora quizá tú puedas decir, pero es que no estoy haciendo nada malo. Por eso, hermanos, pero la interpretación que tiene tu cónyuge, la percepción que tiene tu cónyuge, no es la misma que tienes tú. Yo te invito a voltear, hermanos, a voltear la hoja del otro lado, ¿verdad? ¿Qué sentirías tú que tu esposo, que tu esposa estuviera platicando con alguien, hermanos, que fue su ex, ¿verdad? Como dicen. Hermanos, otra cosa que da lugar a malas interpretaciones es tener amigos no comunes del sexo opuesto. Eso, hermanos, también da lugar a malas interpretaciones. Que yo como varón tenga amigas femeninas y que platique con ellas y que chatee con ellas y que hable por teléfono con ellas. Hermano, te vuelvo a repetir, probablemente tú digas, es que yo no estoy haciendo nada malo. Quizá no, pero da lugar a malas interpretaciones. ¿Qué tal hacer llamadas en secreto? Hermano, o tener una clave que mi esposa no sepa, que no se pueda meter a mi celular, que no se pueda meter a mi computadora. Hermano, eso da lugar a malas interpretaciones. Ofenderte si se te cuestiona. No tengo por qué contestarte. Hermano, tenemos que aclarar toda duda. Por cierto, hermano, en este aspecto, me gustaría recomendarte que en cuanto a las claves que tienen en sus celulares, tengan la mayor transparencia posible. Hermano, no tengas una clave ultra secreta que nadie pueda acceder. Mira, te voy a decir algo. Si no tienes nada que ocultar, si no tienes nada que aclarar, si no tienes nada, hermanos, que se te tenga que cuestionar y estás haciendo las cosas correctas, ni siquiera deberías de tener una clave en tu celular. O tu esposa la debería de saber, o tus hijos lo deberían de saber, porque a veces, hermanos, pareciera que estamos escondiendo algo. Y en especial, hermanos, me quiero dirigir a los varones. Los varones somos muy orgullosos. No nos gusta ser cuestionados. Pero déjame decirte, si ha habido algo que tu esposa ha notado en ti, no seas soberbio.
No seas soberbio, hermano. Analízate, reconoce y sobre todo, si es verdad, acéptalo y reconsidera tu actitud. Mira, hermano, las mujeres son muy analíticas. Las mujeres son muy dadas a detectar hasta el más mínimo detalle cuando ven peligro, conyugalmente hablando, ¿verdad? Escuchar a nuestro cónyuge, hermanos, como varones, nos puede librar de cometer un muy grave error que puede poner en peligro no solo la relación momentánea, sino nuestro matrimonio. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con los celos. Mucho cuidado con los celos. Dice la palabra de Dios que los celos son un fuego. Lo vimos la semana pasada. Cantares 8:6 dice, duros como el Seol, los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Santiago 3:14 nos habla de celos amargos y nos habla de contención en nuestro corazón. Primera los Corintios 3:3 nos habla de nuestra carnalidad al permitir celos, contiendas y disensiones en nuestra vida. Y Gálatas 5:20, como leímos, nos dice que los celos son una obra, hermanos, de la carne. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento, la palabra caná en el hebreo era la palabra celos, ¿verdad? Y era, hermanos, una palabra que nos quería dar la idea de enojo, de enfado, de furor. Y cuando tú y yo sentimos celos, el enojo, el enfado y el furor viene a nuestro interior y reaccionamos. En el Nuevo Testamento, la palabra para celos es la palabra parecida, pero con Z, celos en el griego, y nos habla de ardor y de hervor, hermanos, dentro de nosotros. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios nos dice en Cantares 8:6, en Santiago 3:14, en Primera los Corintios 3:3, en Gálatas 5:20, y mire, no fui a todas las citas, cuán peligrosos son los celos, deduzca ahí cuánto daño, hermanos, causa a nuestra relación matrimonial el ser celosos. La verdad, hermano, yo creo que afecta mucho a nuestra relación matrimonial dejar entrar los celos. Y la palabra de Dios nos da maravillosas herramientas para poder atacar ese gigante que no solamente quiere destruir, sino que ha destruido cientos, quizá miles de matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se han separado, se han diluido, hermanos, por causa de los celos? Miles, millones. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de obrar, debemos de vivir de una manera diferente. En Juan 10:10, nuestro Señor Jesucristo nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que el Señor nos promete una vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que a partir de que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tendremos esa vida abundante.
En griego la palabra abundancia es la palabra perizón, que significa, fíjese bien, más, significa excesivamente, significa altamente, significa más allá de la medida. Y esa es la vida, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos en su camino. Por lo tanto, hermanos, es nuestro deber como hijos de Dios no dar entrada al destructor, que por medio de los celos quiere arruinar, destruir, literalmente, le digo algo, despedazar nuestro matrimonio. Aprendamos a vivir esa vida abundante en Cristo. Aprendamos a renovar nuestra mente. Aprendamos a buscar del Señor. Aprendamos a hacer a un lado, a ser inteligentes, a saber, hermanos, intuir cuando los celos se están haciendo dueños de nuestra mente. Y mire, hermano, tarde o temprano nos van a venir a traer agobio, tristeza, angustias a nuestros matrimonios. Si usted nos está viendo por primera vez en estos programas de la Iglesia Bautista Calvario, quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo también tiene la promesa de vida abundante para usted. También tiene la promesa de un matrimonio feliz, de un matrimonio altamente bendecido, de un matrimonio que puede ir más allá de la medida que nosotros conocemos y le puede librar como persona y como matrimonio del destructor. Yo le invito, si usted no conoce a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito en esta tarde, en esta noche, a recibir